a la velocidad del amor. No me alcanzarás. Ríete hasta convertirte en energía. Yo quiero ser tu energía y enseñarte a aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Conquistar el mundo no te costará. Bueno, chicos, vamos a hacer un movimiento de partículas cargadas. Ya hemos hecho varios problemas, pero esta vez los vamos a trabajar en el plano, meterle un poquito más de complejidad, ¿sí? Entonces, de todas formas, es bueno tener unos daticos claros. No olviden ustedes que la carga del electrón es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. En cambio, la carga del protón es la misma, pero positiva. Ya lo hemos mencionado antes. También necesitaremos de pronto la masa del electrón, que la masa del electrón, con tres cifras significativas, 9.10 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y la masa del protón, ¿sí? 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Como les digo, vamos a hacer cinemática, ¿no? Entonces necesitamos las ecuaciones de movimiento. Entonces no olviden ustedes las ecuaciones de movimiento con las que hicimos cinemática para movimientos uniformemente acelerados. Posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. Y velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Estos son como nuestros insumos. ¿Listo? Para que tengan claro eso. Bueno, vamos a empezar con un problemita supremamente clásico del libro de Szyar-Szymanski. Vamos a hacer dos problemas del libro de Szyar-Szymanski y dos problemas del libro de Serway, ¿no? Entonces vamos con el problema 2133. Bueno, entonces le damos el enunciado que va a aparecer aquí en la parte de arriba. Entonces el enunciado dice: se lanza un electrón con rapidez inicial de 1.6 por 10 a la 6 metros por segundo hacia el interior de un campo uniforme entre las placas paralelas de la figura. Supongo que el campo entre las placas es uniforme y está dirigido verticalmente hacia abajo y que el campo fuera de las placas es igual a 0. El electrón ingresa al campo en un punto equidistante de las dos placas. Si el electrón apenas libra la placa superior al salir del campo, encuentre la magnitud del campo eléctrico. O sea, en la parte A nos están preguntando la magnitud del campo eléctrico. En la parte B, suponga que el electrón es sustituido por un protón con la misma rapidez inicial. ¿Golpearía el protón alguna de las placas? Si el protón no golpea ninguna de las placas, ¿cuál sería la magnitud y dirección del desplazamiento vertical a medida que sale de la región? Entonces coloquemos aquí que en vez de electrón, un protón. Y están preguntando qué pasa. En el C, comparen las trayectorias que recorren el electrón y el protón. C, trayectorias. Y el D, porque hay D, analice si es razonable ignorar los efectos de la gravedad. Entonces coloquemos aquí gravedad versus aceleración. Y ya vamos con cada uno de esos. Obviamente, ¿qué me faltó? Miren que sí me faltó algo importante aquí. Algo que está ya en el dibujo clarísimo. Y es colocar el campo eléctrico de esta forma vertical. Estamos despreciando el efecto del borde. Y el campo eléctrico va hacia abajo. Hacia allá va el campo eléctrico. Y eso quiere decir que esta placa está cargada positivamente y esta carga está cargada negativamente. Y esta placa de abajo. ¿Listo? Entonces, ojo, porque ahora sí vamos con los detallitos que ignoré allá. ¿Sí? En la lectura. Vamos con la parte A. ¿Cómo se mueve el electrón?
No olviden ustedes que básicamente tenemos un problema aquí de movimiento parabólico. ¿Por qué? Ese electrón va a experimentar una fuerza eléctrica hacia allá y va a experimentar una fuerza que es perpendicular. Sí, tal vez no quedó tan grande esa fuerza. Digamos que la trayectoria de ese electrón va a ser así y en la parte A dice que apenas libra. O sea, lo que quieren decir que allá es que apenas pasa. O sea, no pasa sobrado, que pasar sobrado es esto. No se estrella, que estrellarse sería esto. Sino que apenas pasa, como quien dice aquí pasó. Apenas va a pasar acá. Y pasa raspando. ¿Sí? Ok, pero ese movimiento entonces es un movimiento, es decir, hagamos aquí un dibujito mejor. Está la placa y va a ser un movimiento parabólico. Va a ser un movimiento parabólico porque la partícula experimenta fuerza en la dirección vertical, pero en la dirección horizontal no. Y como se lanzó con una velocidad inicial hacia allá y en esa dirección no hay fuerza, pues en esa dirección, en la dirección horizontal, la velocidad va a ser constante. Coloquemos un sistema de referencia porque lo vamos a necesitar. Entonces y X. ¿Ok? Entonces vamos a decir que esta es la posición inicial y esta es la posición final. Y ojo con mi sistema de referencia que escogí, ¿no? Porque el electrón está en la posición 0, 0 al comienzo del movimiento. Y está en esta posición, que esa posición según ese sistema de referencia va a ser la posición X igual a 2 y Y igual a 1, ¿ok? ¿Listo? Entonces vamos a aplicar mis ecuaciones de movimiento. Aquí las tengo en X. Y entonces listo, vamos. X final, 2 por 10 a la menos 2, porque es que el 2 son 2 centímetros, ¿no? ¿Sí? La posición inicial, 0, porque parte del punto X igual a 0. La velocidad inicial, 1.6 por 10 a la 6. ¿Sí? Por el tiempo, más la aceleración en X, pero dijimos que en X no hay aceleración porque en X no experimenta fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, como quien dice, este tiempo va a ser igual a 2 por 10 a la menos 2 sobre 1.6 por 10 a la 6. Y eso da un tiempito, que si es un tiempito, 1.25 por 10 a la menos 8 segundos. ¿Sí? Es un tiempito muy pequeño en que el electrón atraviesa esas placas en la dirección horizontal. Ahora sí vamos a aplicar la misma ecuación, pero en el eje transversal, en el eje Y. No olviden el principio de superposición, ¿no? ¿Sí? Entonces, listo, en el eje Y, posición final. Ojo que aquí como que la está embarrando porque ese punto no es el punto de coordenada 1. Miren, me acabo de dar cuenta, aquí borremos esta coordenada. Esa coordenada más bien es de 0,5, ¿sí? Y entonces la posición final en Y es 0,5 centímetros, pero necesito colocarlo en metros, entonces ya saben, ¿no? 0,5 por 10 a la menos 2. Y la posición inicial en Y es 0. Y la velocidad inicial en Y es 0, porque es que se dispara es horizontalmente. El proyectil se dispara horizontalmente. La partícula, ¿no? ¿Sí? Entonces, velocidad inicial 0, aceleración que no la conozco, tiempo al cuadrado que lo acabamos de averiguar, 1.25 por 10 a la menos 8 sobre 2, que evidentemente de ahí despejamos la aceleración, que va a ser 2 por 0.5 por 10 a la menos 2 sobre 1.25 por 10 a la menos 8 al cuadrado. Aquí me va a comer el cuadrado. Ojo con eso, que uno no puede comer eso. Nada de eso, no. O sea que eso va a una aceleración de 6.40 por 10 a la 13 metros sobre segundo cuadrado. Entonces dejen en cuenta que es una aceleración grande. Esa velocidad también es grande, ¿no? Obviamente piensen en el límite de la naturaleza, ¿no? La velocidad de la luz, que ya lo hemos mencionado. Hasta ahí el problema es de cinemática, ¿no? Y ahora se va a volver un problema de dinámica porque sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, como quien dice, la fuerza que experimenta verticalmente el electrón es la masa del electrón, que es 9.1 por 10 a la menos 31, por la aceleración que nos dio 6.4 por 10 a la 13,
Eso nos da una fuerza de 5.82 por 10 a la menos 17. 5.82 por 10 a la menos 17. Comprueben ustedes allá en su calculadora. Ahora que ya tenemos toda la parte, es decir, ahora sí recurrimos a la electricidad, porque no olviden ustedes que fuerza es igual a Q por E, ¿no es cierto? Entonces, si la fuerza es igual a Q por E, entonces el campo eléctrico es la fuerza sobre la carga. Y entonces, en este caso, la fuerza la tenemos como 5.82 por 10 a la menos 17, y es un electrón, 1.6 por 10 a la menos 19. No lo coloqué en la dirección porque puedo pensar en el tratamiento vectorial de esta cosa, escalar, perdón, solamente estoy pensando en el valor. O sea que esto nos da 364 con 3 cifras significativas Newton por Coulomb. Evidentemente, si nos vamos con todo el rigor, como en el dibujo, aquí le colocamos la dirección y hemos hecho la parte A. En la parte B nos dicen que en vez de colocar un electrón, colocan un protón. En vez de un electrón, un protón. Y tal vez ese dibujo nos sirva para no hacer otro. Pero pensemos en cuanto a electricidad. La fuerza va a ser la misma. Ojo que el campo es el mismo. La fuerza va a ser la misma, ¿sí o no? Porque entre otras cosas la fuerza es igual a Q por E. Y el valor de la carga es el mismo, ¿sí o no? El valor de la carga, ¿sí? Y el campo es el mismo, o sea que la fuerza va a ser la misma. Pero la aceleración va a ser menor. Y eso es porque den en cuenta que la masa del protón es mucho más masudo. ¿Cuántos órdenes de magnitud? Miren, aquí tenemos a la menos 31 y esto es a la menos 27. Son 4 órdenes de magnitud que el electrón es más masudo, o sea que esa aceleración va a ser mucho más pequeñita, se va a acelerar mucho menos. Y no solo eso, sino que la aceleración va a ser hacia abajo, porque si es un protón, la fuerza que va a experimentar, tocó hacer otro dibujo, si es un protón, lo disparamos de aquí, lo disparamos horizontalmente, la fuerza que experimenta el protón va a ser en la dirección del campo, ¿sí o no? Con mucha más masa, lo que sucede es que esta vaina va a salir pero sobrado. O sea, mejor dicho, no se va a chocar con la placa porque transversalmente en la dirección Y se va a acelerar menos. Calculemos a ver si eso es cierto, ¿no? Entonces dijimos la fuerza es la misma. La aceleración va a ser diferente, pero entonces otra vez segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces aceleración, fuerza sobre masa. Y la fuerza la teníamos por acá como 5.82 por 10 a la menos 17 sobre la masa, que ya sabemos que la masa del protón es 1.67 por 10 a la menos 27, ¿no es cierto? Eso da una aceleración de 3.49 por 10 a la 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces ten en cuenta que la aceleración del protón son 3 órdenes de magnitud menos. La una es a la 13 y esta es a la 10. ¿Listo? Ok, entonces apliquemos la ecuación en Y, otra vez la cinemática, pero en Y. Ecuación en Y. Cinemática. Y final. Entonces Y final igual. Y inicial, 0, porque parte de la posición, estamos usando el mismo sistema de referencia. Y entonces Y final, no la conozco, Y inicial 0. Aceleración, le puedo colocar inclusive el signo, y ese es importante, 3.49 por 10 a la 10, porque la aceleración va a ser hacia abajo, a la parte negativa del eje Y. Por el tiempo al cuadrado, bueno, ahí hay una cosa importantísima que no había dicho, ¿no? ¿Sí? Transversalmente, miren que hemos calculado el tiempo que tardaba el electrón, va a ser el mismo tiempo que tarda el protón, porque en el eje X no hay fuerza si lo lanzamos con la misma velocidad. O sea que como quien dice aquí van los mismos 1.25 por 10 a la menos 8 al cuadrado sobre 2. ¿No es cierto? Y eso nos va a dar que la posición final es de 2.72 por 10 a la menos 6 metros. O si lo coloqué, lo podemos colocar como 2.72. Bueno, con 3 cifras significativas.
Dejémoslo así, 2.72 micrómetros. ¿Bien? Y entonces, como quien dice, sobrado pasa. Y ok, de hecho es tan así que como que esta curva queda bien pegada y miren, son micrómetros. Casi que horizontal es el movimiento. Pero bueno, casi, mejor dicho. Sí hay una curvatura, pero esta distancia que baja acá son 2.72, son estos 2.72 micrómetros. ¿Listo? Bien. En la parte C nos dicen las trayectorias, pues es que ya lo mencionamos en la parte C, ¿no? El uno tiene una trayectoria hacia la placa positiva, que lo está trayendo, el otro tiene una trayectoria hacia la placa negativa. Y todo debido a la dirección de las fuerzas. Ok, listo. Y gravedad versus aceleración, que compare, que en electricidad uno siempre le preguntan eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, como quien dice, pues nada más ustedes hagamos una división aquí sencillita. Vamos con el de, cojamos la aceleración y dividámosla entre la gravedad. Entonces, la aceleración del electrón dio 6.4 por 10 a la 13. Y la aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Eso da 6.53 por 10 a la 12. Y aquí despejando simplemente la aceleración va a ser igual a 6.53 por 10 a la 12 veces, por 10 a la 12 veces la gravedad. O sea, como quien dice, para estas partículas tan minúsculas, los efectos gravitatorios son irrelevantes. Las aceleraciones en los campos eléctricos que van a experimentar típicos son bien grandes. Listo, muy bien. Vamos con otro que también está bueno, ¿sí? Esta vez nos vamos con el libro de Serway. Este está en la edición 9 del libro de Serway. Y es el ejercicio. Bueno, póngale ya, listo. Vamos, ustedes miren el dibujito que está ahí a continuación, ¿no? Entonces se lanza un protón. Pero aquí coloquémoslo como de lado para simplificar ese dibujo. Miren aquí en la parte de arriba del dibujo. Y leamos el enunciado. ¿Qué carajos? Porque no lo he leído. Dice, protones son proyectados dentro con una velocidad inicial de 9.55 kilómetros por segundo. Desde una región del espacio que cruzó un plano. Donde hay un campo eléctrico de 720 newtons. En la dirección menos J. Que se presenta sobre el plano. Que muestra la figura de la velocidad inicial de los protones, forman un ángulo con el plano. Los protones son, bueno, pegan en un punto a una distancia horizontal de 1.27 milímetros desde el punto donde cruzaron el plano y entraron al campo eléctrico. Necesitamos encontrar el ángulo en el cual los protones pasan a través del plano y pegan. Pero pregunta una serie de cosas que realmente, pues yo lo voy a hacer de otra forma. Pero básicamente el análisis, o sea, lo que es el análisis horizontal, vertical y pues ecuaciones, pues la misma cosa, ¿no? Todo es lo mismo, no solo que allá hablan de una ecuación de alcance, pero yo no trabajo con esas ecuaciones de alcance porque no me las sé, ni siquiera ustedes saben, ¿no? Simplemente tenemos el poder de nuestras ecuaciones de movimiento y con eso hacemos todo. ¿Listo? Ok, vale, entonces hagamos un esquemita aquí como más sencillo de la situación. Simplemente veámoslo de perfil. Aquí tengo mi asunto. Lanzo mis protones o cruzan el plano más bien hacia allá. ¿No es cierto? O sea que para allá va la velocidad inicial. ¿No es cierto? Forma un ángulo que es el que vamos a buscar. Esta distancia es importante, 1.27 milímetros. Porque va a hacer es una parábola acá y va a pegar por acá a 1.27 milímetros. O sea que esta distancia es nuestro alcance horizontal. Y pues obviamente vamos a colocar aquí el campo eléctrico hacia abajo. Y pues ustedes saben que es un protón. Entonces siente la fuerza en la dirección del campo. O sea que la fuerza eléctrica va a ser hacia abajo. Y básicamente va a ser lo mismo que un movimiento parabólico. ¿No es cierto?
Y entonces miren que horizontalmente simplemente podemos decir que la velocidad es constante. Y verticalmente pues va a haber una aceleración constante debido a la fuerza eléctrica, ¿ok? Y entonces vamos a encontrar el ángulo y el tiempo y listo. Bueno, lo de siempre, ¿no? Un sistema de referencia, necesitamos hacer un sistema de referencia. Y lo hice acá, Y y X. Listo, entonces es el punto de donde sale, el punto de coordenadas 0, 0. Y aquí el punto donde llega, que viene siendo el punto de coordenadas 1.27 en X y 0 en Y. Ok, vale. Procedamos de una vez. Entonces, ya sabemos. Empecemos primero por la parte eléctrica. Fuerza igual a Q por E. ¿Y por qué? Pues que es porque conozco todo, ¿no? Entonces simplemente la fuerza va a ser igual a un protón 1.6 por 10 a la menos 19. ¿No es cierto? Por 720. Eso me da una fuerza eléctrica de 1.15 por 10 a la menos 16 newtons. Obviamente, uno a esto le podría meter el carácter vectorial, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, déjenme pensar un momentico, esto hacia abajo, menos j. Si le ponemos el carácter vectorial, porque eso es necesario, que no olviden que esta cosa es vectorial, entonces le pongo aquí la flecha, le pongo aquí el menos j, le pongo aquí este menos, esto me va a quedar aquí también en la dirección menos j, y eso es importante y concuerda con lo que estamos diciendo. La fuerza va en la dirección negativa del eje Y, así como se muestra en la figura. ¿Listo? Pero también nos podemos quedar con los valores porque finalmente ya sabemos en qué dirección va. Y entonces simplemente aplicamos nuestra segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Entonces la aceleración es fuerza sobre masa. Y entonces la aceleración va a ser la fuerza 1.15 por 10 a la menos 16 sobre la masa del protón, que es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y eso nos da una aceleración nada más y nada menos que 6.89, 8 por 10 a la 10 metros sobre segundo cuadrado, que yo redondeé a 3 cifras significativas, pues para ser caprichoso con la estética del libro, 6.9 por 10 a la 10 metros sobre segundo cuadrado. Y tengo la aceleración, que vuelve a dar una aceleración grande, ¿no? Como sabemos. ¿Listo? Obviamente, algo que no hice allá, que tengo que hacer para cuando ya tengo que hacer la cinemática, es que si yo lanzo esto formando, si mi velocidad inicial es hacia allá, y si formo un ángulo, pues hacemos la misma estrategia ya de la física 1, ¿no? De la física de los proyectiles. O sea, tenemos que encontrar esta velocidad inicial en X y esta velocidad y esta componente de la velocidad inicial en Y. Y pues el dibujo ayuda, esta velocidad inicial va a ser igual a la velocidad inicial coseno de teta y esta velocidad va a ser la rapidez inicial por el seno de teta. ¿No es cierto? Y estamos detrás de ese ángulo. Ok, y no olviden también lo que ya hemos reiterado, ¿no? Esta velocidad va a ser constante porque en el eje X no hay fuerza y en cambio esta velocidad en el eje Y sí va a cambiar. Y allá se nota obviamente en el dibujo. Entonces apliquemos nuestras ecuaciones en Y. Entonces en Y miren el dibujo por favor. La posición final en Y es 0 porque partió de acá y llegó al suelo. ¿Sí? Posición inicial es 0 más velocidad inicial seno de teta por el tiempo menos o más bien más aceleración. Miren las ecuaciones de movimiento, ya las tuvieron que haber apuntado por ahí, ya se las deben saber a estas alturas del curso de Física 2, ¿no es cierto? El curso de electromagnetismo, mejor dicho, ya hace rato ustedes hacen cinemática, eso es negativo 6.9 por 10 a la 10 tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces pues sigamos aquí haciendo el despeje, entonces es lo mismo que 6.9 por 10 a la 10 tiempo al cuadrado sobre 2, que va a pasar al otro lado a sumar y aquí b sub 0 seno de teta por tiempo. Y entonces puedo despejar el tiempo, simplificar una t, y entonces de aquí tengo que el tiempo va a ser igual a 2
b sub 0 seno de teta sobre 6.9 por 10 a la 10. Y esa ecuación, llamémosla ecuación 1. Listo. Ahora vamos a aplicar nuestra ecuación en el eje X. Y entonces no olviden el dibujito. Mírenlo, aquí está. Aquí que lo alcanzó a colocar. Lo dejo, ¿no es cierto? Posición final en el eje X. Pues 1.27 milímetros. Necesito colocar esto por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Y eso igual a posición inicial, que es 0, más velocidad inicial en X, que es velocidad inicial por el coseno del ángulo, por el tiempo, más aceleración, pero todo eso da 0 en el eje X, ¿no es cierto? Sí, porque la aceleración en el eje X es 0, en el eje X no hay fuerza, entonces de ahí despejamos también el tiempo. Entonces despejando aquí el tiempo, eso me va a quedar 1.27 por 10 a la menos 3 sobre velocidad inicial coseno de teta. Listo. Entonces tengo una segunda ecuación donde ya tengo despejados los tiempos. Entonces simplemente igualemos. Entonces igualando eso, pues simplemente 1.27 por 10 a la menos 3 velocidad inicial coseno de teta. Y eso iguala 2b sub 0 seno de teta sobre 6.9 por 10 a la 10. Ok. Entonces noten que la velocidad inicial la tengo desde el principio porque me la dieron. Eso fue un dato. Aquí está, ¿no es cierto? ¿Sí? 9.55 por 10 a la 3 metros por segundo. Entonces, como quien dice, despejando esto, me va a quedar 6.9 por 10 a la 10 por 1.27 por 10 a la menos 3. Bueno, aquí como ustedes quieran hacer el despeje, ¿sí o no? Para no complicarse la bendita vida. 9.55, aquí me va a quedar como, no importa, hagamos un paso más. Esto me va a quedar b sub 0 al cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí me va a quedar 2 seno teta coseno teta. Por favor, no, o sea, aquí hay que hacer un recorderis de una identidad trigonométrica. La necesitamos. Coloquémosla por acá. 2 seno teta coseno teta es lo mismo que seno de 2 teta. Esas identidades trigonométricas son fundamentales. Entonces no la olviden, por favor, la vamos a aplicar allá inmediatamente. O sea que como quien dice que esto me va a quedar que seno de 2 teta va a ser igual a 6.9 por 10 a la 10. 1.27 por 10 a la menos 3 sobre 9.55 por 10 a la 3 al cuadrado. Y pues como quien dice, muchachos, ustedes ya saben que toca aquí en este curso muchas operaciones. Ni modo, calculadora, por favor, comprueben que todo eso da 0.961. O sea que como quien dice 2 teta es igual a el arcoseno de 0.961, lo que da 73.9 grados. O sea que teta va a ser igual a 73.9 sobre 2. Y tengo un ángulo de 36.9 grados. Allá en el enunciado insinúan, si no estoy mal, que son dos ángulos. Esto es otra cosa que tenemos que recordar, ¿no? Recuerden ustedes que si tenemos un lanzamiento de un proyectil y si lanzamos a 45 grados, coloquemos aquí 45 grados. Digamos que eso me va a configurar el máximo alcance para los proyectiles, ¿no? Pero si lanzamos un angulito por debajo de 45 grados, vamos a ver si me queda más bonito. Digamos aquí un angulito fijo por debajo de 45 grados. Eso me va a dar cierto alcance. Pero si cogemos el mismo ángulo, un angulito igual, o sea que una suerte de simetría. Un angulito aquí, coloquemos alfa y un angulito por debajo, por arriba de 45 grados. Eso me va a dar un mismo alcance horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Pues ya tengo mis 36.9 grados. 45 menos 36.9 grados. Eso quiere decir que hay 8.1 grados de diferencia. O sea que 45 más 8.1 grados, ¿sí? Que esto da 53.1,
también es un ángulo para el cual voy a tener ese alcance que tengo aquí de 1.27 milímetros. 1.27 milímetros. ¿Listo? Ok. Y vamos ahí. Listo. Sí, vamos por la parte I. Vamos a encontrar el tiempo. Ok, pero entonces para el tiempo podemos usar una de esas ecuaciones que ya tenemos por ahí. ¿No es cierto? Pues puede ser esta, que está como más sencilla. Entonces si reemplazamos en esa ecuación, por favor mírenla. El tiempo va a ser igual a 1.27 por 10 a la menos 3 sobre 9.55 por 10 a la 3 por el coseno de 36.9 grados. Y entonces tengo un tiempo que va a dar 1.66. Bien feo, por favor hagan las operaciones. 1.67 por 10 a la menos 7 segundos. ¿Sí? De pronto para que quede más estético por 10 a la menos 2 y por 10 a la menos 2. Pero eso ya es como para colocarlo en sistema internacional, ¿no es cierto? Ten en cuenta que este 10 a la 2 lo puedo utilizar para 10 a la menos 7 y 10 a la menos 2. Me da 10 a la menos 9. Que eso ya es nano, ¿no? Y esto sube como 10 a la 2 para correr la coma a 2 lugares, o sea, mejor dicho, 166 nanosegundos, que son tiempos también así típicos del movimiento de partículas, ¿no? ¿Listo? Pero eso es para el ángulo de 36.9. Aquí sí cambia el tiempo, ¿no? Porque también puedo aplicar esta misma ecuación 1.27 por 10 a la menos 3 sobre 9.55 por 10 a la 3 coseno de 53.1 fue que dio el otro ángulo, 53.1 grados. Y si hacen ustedes las operaciones, por allá noten, eso es 2.21 por 10 a la menos 7 segundos. Si le hacemos el mismo tratamiento, eso nos da 221 nanosegundos. Y hemos terminado este otro problema interesante. Y vamos con uno último. ¿Sí? También del libro de Serway. En la edición 9. Bueno, mírenlo ahí. Pónganle cuidado. Todo lo que les recomiendo. Vamos con el ejercicio número 56 de la edición 9 de Serway. Listo. Entonces le damos el enunciado. Ustedes ya lo miraron ahí. Yo apunté los datos. Pero hagamos la lectura. Yo me imagino que ustedes son súper buenos para leer en inglés. Den en cuenta que es una tontería. O sea, aquí se entiende todo. Dos placas horizontales de metal, cada una de 10 centímetros cuadrados. Ahí están los centímetros. No estamos mirando el fondo. Están separadas por 1 centímetro una de otra. En ellas hay un campo de magnitud. Cargas iguales, dice eso. Y de signos opuestos que producen un campo uniforme hacia abajo de 2 por 10 a la 3 newtons por coulomb. Tal vez ahí faltó colocar, en el dibujo faltó colocar el campo eléctrico va hacia abajo. El campo eléctrico va hacia abajo y exactamente lo mismo que hicimos hace un rato. Si eso es así es porque esta placa tiene carga positiva y esta abajo tiene carga negativa. Que no se me borren los 37 grados, porque si necesitan una partícula de masa 2 por 10 a la menos 16 kilogramos con carga positiva de 1 por 10 a la 6. Deja el centro de la placa de abajo con una velocidad inicial de 1 por 10 a la 5 metros por segundo. ¿Sí? A un ángulo de 37 grados sobre el horizontal. Entonces dice, describa la trayectoria de la partícula. Entonces primero la trayectoria. En el B, ¿cuál placa golpea? C. ¿Dónde golpea? Tal cual. ¿Cuál placa golpea relativa al punto de donde salió? Resumámoslo así. Ok, listo. Entonces tenemos todo. Y pues vamos a resolverlo.
Y entonces miren que básicamente lo mismo, es básicamente el mismo ejercicio de acá, ¿no es cierto? Porque esta placa cargada positiva le está haciendo fuerza al protón y esta placa cargada negativa le está haciendo fuerza. Esta le está haciendo fuerza hacia abajo, esta le está haciendo fuerza hacia abajo también. O en otros términos, para que lo entiendan como siempre, ¿no? El protón experimenta fuerza en la dirección del campo, con negro. Entonces, como quien dice, el protón experimenta una fuerza hacia abajo. Hacia allá va a ser la fuerza que experimenta el protón. ¿Listo? Y entonces por eso va a ser un movimiento parabólico, pero lo que no tenemos claro es que de pronto salga con la suficiente velocidad para que pegue acá. O a lo mejor simplemente salga con una velocidad que no es la suficiente y haga esto. O incluso podría suceder, ¿por qué no? ¿Sí? Que salga con una velocidad y después de esto ya no estaba bajo la influencia del campo y entonces siga derecho como allá en la dirección en la que iba. Eso es lo que vamos a averiguar. Pero la trayectoria va a ser parabólica, sin duda, dentro de las placas. Bien, ¿cuál placa golpea? Entonces empecemos con la B. Supongamos B, encontremos, bueno, lo de siempre, ¿no? Entonces no tenemos esos movimientos. Tengo aquí un movimiento en 2 dimensiones. Tengo la velocidad que la tengo como 1 por 10 a la 5 metros por segundo. Este angulito que son 37 grados, ¿no es cierto? Esos vectores, esto me quedó muy feo. Ya lo mejoré un poquito, ¿no es cierto? La velocidad inicial en X va a ser 1 por 10 a la 5 coseno de 37 grados. Y la velocidad inicial en Y, 1 por 10 a la 5 seno de 37 grados. ¿Ok? Y entonces esta velocidad inicial en X, que va a ser constante, ¿sí? Pues eso va a dar, haciéndolo con 3 cifras significativas, 0.800 por 10 a la 5 metros por segundo. Y esta velocidad inicial en Y va a dar 0.602. 0.602 por 10 a la 5 metros por segundo. Y por favor verifiquen ustedes allá esas operaciones. Listo. Entonces ahora la parte eléctrica, pues ya estamos re bien nosotros con esto, ¿no? Fuerza igual a Q por E, o sea que la fuerza va a ser igual. Démosle el carácter vectorial, dejémosla así nomás, a secas. Ya sabemos que va en la dirección descendente, ¿no? Hacia la parte, seguramente vamos a necesitar un sistema de referencia, entonces pues coloquémoslo de una vez y eso nos va a dejar claro Y y X. Eso nos deja que va hacia la dirección negativa del eje Y. Bueno, entonces fuerza igual a Q por E, o sea que esto da 1 por 10 a la menos 6, que es la carga, ¿no es cierto?, por el campo, que es 2 por 10 a la 3. O sea que eso nos va a dar una fuerza de 2 por 10 a la menos 3 newtons. ¿Ok? Y no olviden ustedes también la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. O sea que la aceleración es 2 por 10 a la menos 3 sobre 2 por 10 a la menos 16. Y como todo este tiempo nos está dando unas aceleraciones grandes, eso da una aceleración de 1 por 10 a la 13 metros sobre segundo cuadrado. Listo. Entonces tengámoslo aquí presente como en limpio para que me quede bonito, ¿no? 1 por 10 a la 13 metros sobre segundo cuadrado en la dirección de abajo. Entonces vamos con nuestras ecuaciones de movimiento. Entonces vamos con esta ecuación, que es la ecuación de velocidad final. Que primero voy a suponer que pegó, bueno, voy a suponer, no, vamos a ver si la velocidad, mejor dicho, vamos a mirar en cuánto tiempo frena en la dirección Y. Y con ese tiempo vamos a mirar en qué distancia frena. Y si esa distancia llega a ser mayor que 1 centímetro, es porque pegó en la placa de arriba, entonces estamos en este caso. Entonces la velocidad final, supongamos que la velocidad final es 0 ya cuando se detiene, ¿no? La velocidad inicial 0.602 por 10 a la 5, porque es la velocidad inicial en Y, más la aceleración, pero es una aceleración negativa, menos 1 por 10 a la 13
el tiempo. O sea que el tiempo va a dar igual a 0.602 por 10 a la 5 sobre 1 por 10 a la 13. Y eso da un tiempito, hagan los cálculos, de 6.02 por 10 a la menos 9 segundos. Entonces con ese tiempo vamos a la ecuación de Y, o sea, la ecuación de posición, Y final igual a Y inicial, más velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Ok. Y entonces reemplazamos la Y final, Y inicial 0 más 0.602 por 10 a la 5 por el tiempo, 6.02 por 10 a la menos 9, más aceleración, menos 1 por 10 a la 13, tiempo al cuadrado, 6.02 por 10 a la menos 9 al cuadrado, ¿sí o no? Sobre 2. Y entonces esa altura, hagan las cuentas muchachos, eso da 1.81 por 10 a la menos 4 metros. O en otras palabras, simplemente esa altura en centímetros. Esto lo podemos escribir como 1.81 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2 metros. Nos quedamos con uno de esos para colocarlo en centímetros. O sea que eso da 1.81 por 10 a la menos 2 centímetros. Lo cual es mucho menor, entonces se puede colocar, lo cual es mucho menor que 1 centímetro, o sea que no golpea con la placa superior. O sea que es factible que estemos, este caso no se va a presentar. Todavía quedan vivos este y este. Todavía quedan vivos este y este. Entonces vamos a aplicar, vamos a utilizar de todas formas este tiempo, ¿no? Porque este es el tiempo en el movimiento parabólico, mejor dicho, este es el tiempo en el que llega aquí, en el que la velocidad inicia, en el cual la velocidad en y vale 0. O sea que si hace la parábola completa, si realiza la parábola completa dentro de ese campo, el tiempo que le toma es el doble. O sea, 2 por 6.02 por 10 a la menos 9. Eso da 2.12 por 10 a la menos 9 segundos. Este sería el tiempo que le podemos decir el tiempo de vuelo si llegase a hacer la parábola completa. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar la misma ecuación pero en el eje X, ¿no? Porque toda esa ecuación es la misma. Es la misma ecuación, ¿no? Solo que si la aplico en el eje Y, pues es Y. Si la aplico en el eje X, es en el eje X, ¿no? Pero bueno, X final igual a X inicial que vale 0. Por aquello el sistema de referencia, miren de dónde salió. Más velocidad inicial, que esa velocidad inicial en X la tenemos aquí. 0.8 por 10 a la 5. Velocidad inicial por tiempo. 12 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Eso da una posición final de 9.6 por 10 a la menos 4 metros. O sea que puedo colocar eso como 9.6 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 3 metros. Como para colocar esto, utilizar este 10 a la menos 3 para decir que eso es 0.960 milímetros. Pero noten ustedes que las placas tienen un ancho de 10 centímetros. 10 centímetros. Entonces, como quien dice, eso cae sobrado aquí adentro. O sea que efectivamente se cumplió este caso y este no se cumple. ¿Listo? Entonces, muchachos, con eso hemos practicado movimientos parabólicos dentro de campos eléctricos de partículas cargadas. Entonces, hasta la próxima.